Este fue mi encuentro con lo que yo creo que era un skinwalker, pero podría ser algo más. Es la mejor manera que puedo describir algo que no esperarías como un criptido, sino más bien algo sacado de una película de terror. Todo comenzó alrededor de las 6 de la tarde. Yo estaba en mi patio trasero, el cual era bastante grande, con alrededor de 3 acres de terreno que daban a un denso bosque. Me encontraba sentado en el porche, disfrutando del clima agradable de casi 50 grados, acompañado por mis 2 perros. Todo era normal hasta 2 horas después, cuando mis perros de repente levantaron las orejas y miraron fijamente hacia el bosque. Su postura era baja y tenían esa mirada de ver algo que no les gustaba. Esto duró unos 30 segundos, hasta que salieron disparados hacia el bosque a una velocidad vertiginosa. Pensé que habían olido a un conejo al que estaban persiguiendo, pero luego los ladridos se vieron opacados por un grito o chillido demoníaco. Me puse alerta y mi sangre se enfrió. Los ladridos de mis perros se convirtieron en agudos gemidos. Rápidamente, sabiendo que había animales peligrosos en la zona, como coyotes, lobos, osos, agarré un hacha que estaba junto a un montón de troncos y una linterna. Corrí hacia el bosque esperando llegar a tiempo. Justo cuando llegué al borde del bosque, mis perros volvieron corriendo a la casa, lloriqueando y gimiendo mientras huían. Entonces todo se volvió súbitamente silencioso. No había un solo ruido. Podía escuchar incluso el más mínimo movimiento de un grillo. Movido por la curiosidad, me adentré unos 30 pies en el bosque cuando sentí que algo me estaba siguiendo. Me detuve para poner a prueba mi teoría, y para mi horror, los sonidos de pesados pasos se detuvieron un instante después de los míos. En ese momento, temblaba como una hoja. No me moví durante unos 2 minutos hasta que esos pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez dando vueltas a mi alrededor. Por el sonido del crujir de hojas, ramas y ramitas, deduje que esta criatura debía ser al menos del tamaño de un oso. Luego los pasos se detuvieron abruptamente frente a mí. Lo que hice después es algo que hasta el día de hoy odio haber hecho. Encendí mi linterna y la apunté hacia adelante. Y ahí estaba, esa cosa, de pie allí. Era fácilmente de unos 8 pies de altura, con una piel blanca huesuda que estaba tan estirada sobre su estructura corporal que parecía que se iba a romper en cualquier momento. Tenía una apariencia humanoide excepto por sus brazos y rostro anormalmente largos. Su cabeza parecía humana, pero sus ojos estaban completamente ausentes, solo eran cóncavas cavidades sin alma. Su mandíbula inferior estaba dividida y conectada por músculos. Observé cómo la mandíbula inferior de esta criatura se abría y luego se cerraba, produciendo un chirrido óseo. Retrocedí y escuché un crujido cuando una rama se partió debajo de mis pies. Miré hacia abajo y vi una rama partida bajo mis pies. Cuando volví a mirar hacia arriba, la cabeza de esta criatura estaba mirando en mi dirección. Emití involuntariamente un quejido, y la criatura soltó otro largo grito ensordecedor mientras su mandíbula inferior se estiraba hacia la izquierda y la derecha. Ni siquiera recuerdo qué sucedió a continuación porque simplemente corrí de regreso a la seguridad de mi casa, escuchando los pesados pasos justo detrás de mí. Llegué a la casa sin aliento. De repente recordé que mi teléfono estaba grabando. Miré hacia el bosque para ver si me seguía y para mi sorpresa, la criatura no estaba allí. Debió haber dejado de seguirme cuando llegué al borde del bosque. No sé si esto era un skinwalker, un wendigo, una nahual o qué era, pero fue absolutamente aterrador. Hace unos años me encontraba de visita en Point Pleasant, un pequeño pueblo a orillas del río Ohio. La tranquilidad del lugar y su encanto histórico me atrajeron desde el momento en que puse un pie en sus calles adoquinadas. Sin embargo, esa paz se vio perturbada por una serie de eventos misteriosos que me llevaron a conocer una leyenda aterradora. Mothman. Era una tarde de otoño, y el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, pintando el cielo de tonos anaranjados y dorados. Mientras caminaba junto al río, escuché a algunos lugareños murmurar sobre un extraño ser que acechaba la ciudad. Al principio pensé que solo eran cuentos de campesinos para asustar a los forasteros, pero conforme avanzaba la noche mi escepticismo se desvaneció. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras regresaba a mi alojamiento. Las calles estaban desiertas, y las sombras de los árboles se alargaban amenazadoramente. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura y alada que se recortaba contra la luna creciente. Su cuerpo estaba cubierto de plumas,
y sus ojos rojos parecían penetrar mi alma. Traté de convencerme de que solo era una ilusión causada por el cansancio, pero cada vez que parpadeaba, la criatura seguía ahí, observándome desde las alturas. Aceleré el paso, pero el sonido de alas batiendo me indicó que no estaba sola. La presencia de Mothman me perseguía, alimentando mi miedo con cada latido de mi corazón. Finalmente llegué a mi habitación, cerrando la puerta con un suspiro de alivio. Sin embargo, no podía sacar de mi mente la imagen de aquel ser oscuro. Decidí investigar más sobre esta leyenda local, pero cuanto más aprendía, más inquietante se volvía todo. Según los relatos, Mothman había sido avistado por primera vez en la década de los 60, antes de un trágico accidente que ocurrió en el puente Silver, donde murieron decenas de personas. Desde entonces, su aparición se asociaba con eventos catastróficos. ¿Era acaso un presagio de desgracias por venir? Mis noches se volvieron pesadillas, y mi tranquilidad se desvaneció. Siempre que miraba por la ventana, parecía que sus ojos rojos me observaban desde algún lugar en las sombras. Sentía que Mothman estaba esperando algo, y su presencia me envolvía en un sentimiento de fatalidad inminente. Un día, decidí compartir mi inquietud con algunos lugareños, y lo que escuché solo aumentó mi angustia. Hablaban de avistamientos recientes, de criaturas acechando en los bosques, y de la sensación de estar siendo seguidos en la oscuridad. Todos los testimonios convergían en la misma descripción: un ser alado con ojos rojos que inspiraba terror en cualquiera que lo viera. No pude ignorar más las advertencias y los escalofríos que recorrían mi cuerpo. Me convencí de que Mothman era real y estaba conectado con el destino de Point Pleasant. Pero, ¿qué podría hacer? ¿Cómo enfrentar a una criatura que parecía desafiar las leyes naturales y augurar tragedias? Mi obsesión por Mothman me llevó a visitar el antiguo búnker del ejército abandonado cerca del puente Silver, un lugar donde se decía que había sido avistado en múltiples ocasiones. La atmósfera en el lugar era opresiva, y la sensación de ser observado era insoportable. Fue entonces cuando en medio de la penumbra lo vi de nuevo. Mothman emergió de entre los árboles, sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Estaba petrificado, pero mi curiosidad me impulsó a acercarme lentamente. El silencio se rompió con un grito inhumano que reverberó en el aire. Me sentí invadido por una sensación de desesperación, como si algo terrible estuviera a punto de ocurrir. Antes de que pudiera reaccionar, Mothman alzó vuelo y desapareció en la noche. Esa misma noche una tormenta se desató sobre Point Pleasant. Rayos y truenos retumbaron en el cielo, y el viento azotaba con furia. Los lugareños aseguraron que Mothman era el presagio de un desastre próximo, y parecían tener razón. El puente Silver colapsó esa noche, llevándose consigo la vida de varias personas. La tragedia confirmó las leyendas sobre Mothman y su conexión con eventos catastróficos. Desde entonces, el pueblo se sumió en un estado de temor y superstición. Decidí marcharme de Point Pleasant, pero Mothman me persigue en mis sueños y me atormenta con su presencia. A veces, creo escuchar el aleteo de sus alas en las noches más oscuras. El recuerdo de sus ojos rojos y su figura siniestra no me abandona. Hoy, mientras escribo estas líneas, me siento obligado a compartir mi historia. No sé si Mothman es una entidad sobrenatural o simplemente una leyenda alimentada por el miedo colectivo, pero sé que su imagen y sus consecuencias han dejado una marca indeleble en mi alma. Point Pleasant nunca volverá a ser el mismo, y yo tampoco. Hace ya muchos años vivía en un pequeño pueblo llamado San Miguel de la Luna, en El Salvador. Mi vida era sencilla pero plena, rodeado de gente amable y trabajadora. Tenía una pequeña tienda de comestibles donde me ganaba la vida junto a mi amada esposa y nuestros 2 hijos. Un día, la tranquilidad del pueblo se vio sacudida por un crimen atroz. Una joven y dulce muchacha fue encontrada sin vida, y la ira y el dolor se apoderaron de todos nosotros. Las sospechas y la incertidumbre se propagaron rápidamente, y en medio del caos un hombre inocente fue señalado como el culpable. Yo fui testigo de la injusticia que se desencadenó aquella fatídica tarde. Una turba enfurecida y sedienta de venganza se abalanzó sobre aquel pobre hombre, acusándolo sin pruebas, sin juicio. No pude hacer nada para detenerlos. Mi voz quedó sofocada por el grito ensordecedor de la multitud. El hombre, cuya mirada reflejaba desconcierto y desesperación,
No tuvo oportunidad de defenderse. Fue arrastrado hacia su destino final sin que nadie pudiera evitarlo. Un linchamiento brutal y despiadado que marcó a fuego la memoria de todos aquellos que fuimos testigos impotentes de la tragedia. Sin embargo, la historia no terminó con su muerte. A partir de ese momento, su presencia se hizo sentir de una forma sobrenatural. El ambiente en el pueblo se volvió denso y opresivo, como si una sombra siniestra se hubiera apoderado de San Miguel de la Luna. Los rumores sobre la presencia de un espíritu vengador se propagaron rápidamente entre los habitantes, y todos miraban con temor cada sombra y cada ruido, preguntándose si serían los siguientes en enfrentar la justicia sobrenatural. Pero no solo los seres humanos eran presas del miedo. El ganado del pueblo también se convirtió en víctima del espíritu vengativo. Empezaron a aparecer vacas y ovejas muertas en extrañas circunstancias. Algunas aparecían desangradas, otras mostraban heridas inexplicables, como si hubieran sido atacadas por una fuerza invisible y poderosa. La comunidad se sumió en la incertidumbre y el caos. Muchos creían que el Nahual Vengador estaba manifestando su ira contra aquellos que habían cometido actos injustos, pero otros comenzaron a dudar de la verdadera identidad del responsable de estas muertes. El miedo nubló la razón y la línea entre lo real y lo fantástico se desdibujó. Recuerdo que una noche, mientras caminaba por los campos hacia mi hogar, sentí una presencia inquietante que me siguió. El aire estaba cargado, y cada ruido parecía amplificado. Un escalofrío recorrió mi espalda, y al girarme vi una figura borrosa entre las sombras. No podía distinguir sus rasgos, pero sentí su mirada penetrante clavada en mí. Su presencia se manifestaba como un ser híbrido, una fusión entre un hombre y un animal salvaje. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro y tupido, y sus extremidades eran fuertes y ágiles, recordándonos a las bestias de la selva. Sus ojos, de un profundo color dorado, resplandecían con una intensidad sobrenatural, y su mirada era capaz de penetrar en lo más profundo del alma, como si pudiera leer los secretos más oscuros y los pensamientos más íntimos. Aquella noche, mientras lo miraba desde lejos, pude sentir cómo su mirada se posaba sobre mí, como si supiera que era un testigo de las injusticias cometidas. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral y una sensación de culpa se apoderó de mí. Sabía que había sido incapaz de detener el linchamiento y que mi silencio había contribuido a la tragedia. Sin embargo, en lugar de acercarse o hacer algún gesto amenazante, el Nahual Vengador simplemente se dio la vuelta y se desvaneció en la oscuridad, como si hubiera cumplido su propósito de recordarme que todos éramos responsables de nuestras acciones y que debíamos enfrentar las consecuencias de nuestros actos. La noche transcurrió con una tensión palpable en el aire. Todos en el pueblo estaban alerta, conscientes de que el Nahual Vengador podría estar entre nosotros, y esa misma noche, uno de los hombres que había participado en el linchamiento fue encontrado muerto en su hogar. La noticia se propagó como un reguero de pólvora, y el terror se apoderó de los corazones de todos. Algunos lo tomaron como una señal de que el Nahual estaba tomando represalias contra aquellos que habían cometido el crimen. Otros, más escépticos, creían que era una simple coincidencia, pero yo no podía sacudir la sensación de que había una conexión entre la aparición del Nahual Vengador aquella noche y la muerte del hombre. ¿Habría sido él la próxima víctima del espíritu vengativo? ¿O acaso la culpa y el remordimiento lo habían llevado a tomar su propia vida? Con el pasar de los días, las personas que participaron en el linchamiento comenzaron a tomar decisiones individuales. Uno por uno, cada uno de ellos decidió alejarse del pueblo y buscar un nuevo comienzo en otros lugares. La carga de lo sucedido era demasiado pesada para cargarla en sus corazones, y sabían que no podrían seguir adelante sin enfrentar su pasado y asumir la responsabilidad por sus acciones. Aunque no se reunieron en secreto, cada partida fue recibida con tristeza y comprensión por parte de los demás habitantes del pueblo. Todos sabían que aquellos que partían buscaban una oportunidad para redimirse y encontrar paz interior en otro lugar. El pueblo se sumió nuevamente en la calma y la serenidad. Sin la presencia de aquellos que habían cometido el linchamiento, el ambiente comenzó a cambiar, y poco a poco la tensión que había plagado San Miguel de la Luna se disipó.